las mujeres fueron a la tumba, ¿verdad? Al cementerio esa mañana, domingo por la mañana. Normalmente los cementerios son lugares de mucha tristeza, de pérdida, de quebranto, pero ese día el cementerio se convirtió en un lugar de celebración, porque todo se cambió cuando Jesús salió de esa tumba. Yo tengo un tío. Mi tío ya partió, ya está con el Señor, pero él ofició el funeral de muchos de mis familiares y muchas veces hemos estado en cementerios y él nos recordaba cuando estábamos en ese lugar que normalmente es de tristeza, de quebranto, de dolor, que estábamos parados sobre suelo de resurrección. Él nos recordaba que eso no era un ataúd, era un arca de esperanza, porque los que han muerto en Cristo resucitarán. Y él siempre leía dos pasajes en particular, y primero él leía 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 8, y después leía de 1 Corintios, capítulo 15, que es donde vamos a estar hoy día, pero les leo estos dos pasajes para que reflexionemos sobre los cementerios convertidos en lugares de celebración, porque así va a ocurrir un día. 1 Tesalonicenses dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Así que les digo un misterio. 1 Corintios 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Vamos a orar nuevamente, pedir que Dios nos acompañe. Señor, ayúdanos en esta tarde. Habla nuestros corazones. Llénanos de fe y de esperanza acerca de lo que significa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo significa que nosotros también seremos resucitados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando yo estaba ahí en esos diferentes lugares, siempre tenía en mi mente como una pregunta. No sé si usted tiene esta pregunta a veces. La Biblia habla de que los creyentes en Cristo van a ser resucitados. Pero queda como esta pregunta para mí: ¿cómo? O sea, no es que lo dude, es que mi mente quiere entender cómo va a ocurrir.
quiere entender, quiere visualizar cómo va a ocurrir esta resurrección. Y la verdad es que nuestra cultura de repente haría esa pregunta por otros motivos. Los muertos resucitan. ¿Cómo va a pasar eso? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Y darían todas las razones por las que es imposible, ¿verdad? Que las personas que ya fallecieron y que fallecieron hace mucho tiempo y que fallecieron de diferentes maneras y todo lo demás, ¿cómo es que sus cuerpos van a resucitar? Y eso es lo que queremos ver brevemente en esta tarde. ¿Cómo ocurrirá la resurrección de los muertos, de los creyentes? ¿Cómo ocurrirá la resurrección de los creyentes en Cristo? Porque la resurrección de Cristo significa y garantiza nuestra resurrección. Pero ¿cómo va a pasar? Y vamos a ver que la resurrección es muy semejante a cosas que ya conocemos. Vamos a ver que la resurrección es tan segura como lo es nuestra vida actual. Y vamos a ver que la resurrección es necesaria para que podamos vivir con el Señor para siempre. Vamos a estar en la segunda parte del gran capítulo de la resurrección, que es 1 Corintios 15. Cuando hablamos del capítulo de la resurrección, muchas veces usamos eso para hablar de este capítulo, porque Pablo detalla un montón de cosas acerca de la resurrección. Pero Pablo está resaltando la resurrección de Cristo para poder hablar de la resurrección nuestra. Ese es su enfoque. ¿Por qué? Porque en Corinto había personas, como ya sabemos, había personas que estaban enseñando cosas diferentes de las que había enseñado Pablo, de las que eran verdad, y por su cultura también. Ellos vivían en una cultura greco-romana, y para ellos sí existía la vida después de la muerte. O sea, todos creían en eso, que el alma continuaba. Lo que les era muy extraño era hablar de que el cuerpo va a resucitar. Eso es muy raro. Y entonces nosotros, viviendo en la cultura nuestra, que también tiene sus dudas acerca de la fe cristiana y tendría sus dudas, ya sean científicas o de por otras razones, acerca de la resurrección, puede ser fácil para nosotros caer en la misma trampa que los corintios y empezar a dudar de la resurrección de los creyentes, la resurrección nuestra. Entonces, Pablo en este capítulo, él muestra desde el principio que la resurrección de Cristo es parte clave del evangelio. Sin la resurrección no hay evangelio, ¿verdad? Y después él muestra que la resurrección de Cristo fue probada claramente por sus apariciones a un montón de gente. O sea, él no se presentó vivo a unas cuantas personas. Él se presentó a muchas diferentes personas en muchas diferentes ocasiones. En una ocasión a 500 hermanos a la vez. Y cuando Pablo escribe esto, muchos de ellos todavía viven, entonces uno puede ir y consultar. La verdad es que las evidencias de que la tumba estaba vacía, de que personas creyeron ver a Jesús, muchas diferentes personas, son evidencias convincentes para las que ni las personas incrédulas, historiadores, antropólogos, no tienen explicación. Ellos dirán, y ellos dicen, personas no creyentes, la tumba estaba vacía. Eso sí, la tumba estaba vacía. Personas creyeron ver a Jesús vivo. No tienen explicación. Estas evidencias son históricas
y son convincentes hasta para las personas que no conocen al Señor. Y después Pablo muestra que la resurrección de Cristo es prueba concluyente de que los muertos, los creyentes, van a resucitar. Lo primero que Pablo nos dice aquí es que la resurrección, cuando nosotros decimos, ¿cómo va a pasar eso? ¿Verdad? ¿Cómo los muertos van a resucitar? Porque creo que humanamente como que no lo podemos explicar cómo va a pasar eso. Pero Pablo dice, no es tan raro como piensas. Y él menciona en los versículos 35 a 41 lo siguiente. Dice, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra en gloria. Entonces Pablo aquí habla de tres cosas que nosotros conocemos muy bien, para decirnos que no nos extrañe tanto entender que Dios va a resucitar a los creyentes. Primero, él hace referencia al cultivo, ¿verdad? Uno siembra, ya sea, mis vecinos, por ejemplo, acaban de sembrar flores, siendo primavera, ya pasó el invierno, han sembrado y brotan flores. Hemos hablado en semanas pasadas del cultivo de maíz y de otras cosas. Cuando uno va a sembrar flores, no siembra propiamente flores, siembra semillas. Cuando uno va a sembrar maíz, no agarra un gran mate de maíz y lo siembra, no, siembra los granos. El grano se muere, se deshace, se descompone y brota el maíz. O brota el trigo, o brota lo que hayamos sembrado. El cuerpo de la semilla es una cosa y el cuerpo de lo que crecerá de la semilla es otra cosa. Y eso no nos extraña. Eso es algo de la vida diaria. Siembras un grano, riegas, esperas y luego brota una planta que no se parece a la semilla que uno sembró y no le parece raro a nadie. Pero cuando hablamos de la resurrección y pensamos en el cuerpo es sembrado, puesto en la tierra, se descompone, nos extraña el hecho de que brote un nuevo cuerpo de ahí. El Señor ya estableció este principio en la creación natural. Después Pablo habla de los diferentes cuerpos. Muchos durante la cuaresma no estaban comiendo carne de res, estaban comiendo pescado. El pescado tiene cierta carne que me encanta. Es diferente de la carne de res, ¿no es cierto? Las aves, pavo, pollo, codornices, tienen otra carne. El ser humano tiene un cuerpo que es distinto a todos esos animales. Eso no nos extraña, que haya diferentes tipos de cuerpo en la creación natural. No nos extraña, es normal. Después Pablo habla de las estrellas y habla que la gloria del sol y de las estrellas
es distinta a la gloria de las cosas sobre la tierra, ¿verdad? Y las estrellas difieren. Algunas resplandecen más que otras, etc. La luna es un reflejo del sol. El sol brilla y él dice, no nos extraña tampoco que haya diferentes niveles de gloria o aspectos de las cosas celestiales. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que no nos debe extrañar que Dios pueda dar otra clase de cuerpo a una persona cuyo cuerpo físico se ha puesto en la tierra y de hecho se ha descompuesto. No le cuesta para nada hacerlo con un grano de trigo o de maíz o una semilla de rosa. No le cuesta para nada. Ya estableció eso en la creación. ¿Por qué le debe costar a Dios hacer lo mismo cuando Él esté listo para darnos otro cuerpo a nosotros? No nos debe extrañar. Entonces, lo que Pablo nos quiere ayudar a entender, nos quiere ayudar como no es algo que ha ocurrido o que no ocurre comúnmente, sí nos cuesta un poco, pero tenemos algo que nos ayuda. Cristo resucitó, ¿verdad? Cristo resucitó. Cristo salió de esa tumba y cuando Cristo salió de esa tumba, Cristo tenía un cuerpo diferente. Era Él, pero el cuerpo que ahora tenía ya no podía morir. Era un cuerpo glorificado, un cuerpo real. Los discípulos lo podían tocar, lo podían palpar, pero era un cuerpo que ya no envejecía, era un cuerpo que ya no moría, ya no estaba sujeto a la maldición que hay en la creación. Un cuerpo nuevo, otra clase de cuerpo. En Romanos 6, 9 a 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios. Cuando Cristo salió de la tumba era diferente que cuando Lázaro salió de la tumba. Lázaro salió de la tumba, un milagro, vuelto a la vida por el poder de Jesús. Y ahí Jesús estaba diciendo, yo tengo poder para resucitar a los muertos. Y lo que nos estaba enseñando es que lo que Él hizo para Lázaro, un día lo va a hacer para todos. Pero lo va a hacer de manera diferente, porque cuando resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a la misma vida con el mismo cuerpo. Todavía podía enfermar, todavía podía morir y llegó a morir otra vez. Pero un día, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo nos va a resucitar. En Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Que un día Él va a cambiar este cuerpo actual que tenemos en otra clase de cuerpo. Un cuerpo como el cuerpo de su gloria. Un cuerpo que ya no puede morir. Entonces, Pablo dice que la resurrección de los creyentes es semejante a sembrar semillas y cosechar una planta.
que Dios va a hacer lo mismo. Nos va a dar otro cuerpo que ya no puede morir. Luego nos dice que la resurrección nuestra futura es tan segura como lo es nuestra vida natural. Cuando se concibe un nuevo bebé, nosotros ya sabemos cómo viene ese bebé, ¿verdad? Ya sabemos que va a ser un ser humano, sabemos más o menos cómo va a ser la forma de su cuerpo. De repente no sabemos el color de sus ojos o de su cabello, alguno de sus aspectos, pero sabemos que viene un ser humano, ¿verdad? O sea, sabemos que viene un ser humano y sabemos más o menos cómo es el cuerpo de un ser humano. Igual de seguro que cuando se concibe un bebé sabemos lo que viene, igual cuando una persona cree en Cristo, se sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Es igual de seguro. Sabemos cuál es el fin de esa persona. Pablo dice, sigue en los versículos 42 a 49, dice: así es, igual que las semillas, igual a las diferentes clases de cuerpo, igual a las diferentes glorias de las estrellas, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, Jesús. Como es el terrenal, Adán, así son también los que son terrenales, nosotros. Y como es el celestial, Jesús, así son también los que son celestiales, los creyentes en Cristo. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesús. Igual que cuando nosotros nacimos de Adán, vinimos con este cuerpo natural, sujeto a la enfermedad, sujeto a la muerte y contaminado con el pecado. Pero cuando Cristo nos resucite, nos va a dar un cuerpo como el suyo, que no está sujeto a nada de eso, que ya no muere, sino que vive para Dios de allí en adelante. Entonces, en Génesis 5, versículo 3, nos dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Cuando Adán engendra un hijo, ese hijo nace a semejanza de Adán, a la imagen de Adán. Adán ya era pecador. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Entonces su hijo también lleva la imagen de Dios. Pero Adán ya era pecador y su hijo nació pecador, igual que todos nosotros. Pero igual que cuando nacemos de Adán, vamos a ser a su semejanza, eso es lo que ha ocurrido. Cuando nosotros somos resucitados, vamos a ser como Jesús. Leemos en Apocalipsis 21. Entonces oí una gran voz. Apocalipsis 21, 3 a 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo o la morada de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Viene un día cuando los creyentes en Cristo van a ser resucitados así como lo fue Cristo, con cuerpos nuevos, otra clase de cuerpo que ya no muere, no se enferma. Y lo más maravilloso de esto es que Dios va a habitar entre su pueblo. La verdad es, yo creo, todos queremos vivir para siempre. Evitamos la muerte a todo costo. Evitamos el envejecernos. A veces la vida se pone tan terrible aquí, sobre esta tierra, por la enfermedad y el pecado y el sufrimiento y todo lo que hay. A veces no quisiéramos vivir para siempre. No quisiéramos vivir esta vida para siempre. Pero sí queremos vivir para siempre, pero otro tipo de vida. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Los creyentes en Jesús vamos a vivir una vida física y real en la presencia de Dios para siempre. Ese anhelo de nuestro corazón no es solamente ser como espíritus volando. Dios nos hizo como seres físicos y queremos estar vivos físicamente, y eso es lo que Dios va a hacer. Eso fue su plan desde el principio. La resurrección es necesaria para que vivamos con Dios para siempre. Pablo dice en el versículo 50, 1 Corintios 15:50, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, las que tenemos ahora, no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. En el versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nuestra vida actual no es la vida que Dios diseñó en un principio. Dios no creó un mundo con pecado, con violencia, con malicia, con enfermedad, con dolor, con sufrimiento. Dios no creó ese mundo. Dios creó un mundo, y cuando terminó la creación, Él dijo que todo era muy bueno. Fue el resultado del pecado nuestro que todas estas cosas llegaron al mundo. Pero no era el diseño original de Dios. El diseño original de Dios era un hombre, una mujer que iban a llenar la tierra sin pecado, caminando con el Señor. Eso vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Nos dice que Adán y Eva oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. En el huerto del Edén, las personas vivían en la presencia de Dios, y Dios habitaba entre ellos. Ellos, dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Ese fue el diseño de Dios. El pueblo de Dios en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios va a tener al final. Porque cuando Él haga nuevas todas las cosas,
Eso es exactamente lo que vamos a experimentar. En Apocalipsis 22, versículos 2 a 5, leemos lo siguiente. En medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Este es el último capítulo de la Biblia, por si acaso. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Al final de todas las cosas, los creyentes vamos a vivir en la presencia de Dios. Él va a habitar entre nosotros. Le vamos a servir con cuerpos como el cuerpo resucitado de Cristo. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de eso? De que vamos a ser resucitados. El hecho de que Cristo salió de esa tumba sella y garantiza el hecho de que todos los que creen en Él también van a salir de las suyas, con un cuerpo glorificado como su cuerpo, ya no sujeto a la muerte, y que van a habitar en la presencia de Dios para siempre. Bueno, lo primero que debe hacer es que nos debe dar perspectiva de que lo que vivimos en esta vida es una parte muy pequeña de nuestra vida entera. Porque nuestra vida va a durar toda la eternidad. Lo que vivimos aquí es una parte muy pequeña de nuestra vida. Pablo lo describe porque sabemos que Pablo sufrió bastante. Él en 2 Corintios 4, versículos 16 a 17, dijo esto acerca de él y los apóstoles. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, escuchen eso, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No sé tú, pero yo necesito la perspectiva de Pablo. Porque yo siento que los sacrificios que yo hago y que mis sufrimientos son demasiado para soportar muchas veces. Me da un poco de risa decirlo, pero así me siento y me quejo de las cosas. No sé tú. Pero la verdad es que comparando todas esas cosas con el futuro que me espera, son leves y pasajeras. Son leves y pasajeras. Y esa es la perspectiva de Pablo. Y segundo, como Pablo concluye este capítulo en el versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La verdad es que en este día, el domingo de resurrección, recordar que Jesús salió de esa tumba te debe recordar que un día tú vas a salir de la tuya para vivir para siempre con Dios, heredando todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y lo que tú hagas hoy y lo que yo hago hoy impacta aquello. Pablo dice, esta leve aflicción y pasajera produce un peso de gloria para nosotros. O sea, lo que él estaba dispuesto a sufrir por Cristo hoy, le ganaba recompensas en el cielo.
Cuando él servía a Cristo hoy, cuando él buscaba ser fiel a Cristo hoy, él estaba aumentando tesoro en el cielo. Entonces debemos entender que lo que hacemos hoy cuenta para siempre. Lo que hacemos hoy cuenta para siempre. La resurrección es semejante a cosas que ya conocemos, la siembra y la cosecha, diferentes tipos de cuerpo. La resurrección es tan segura como nuestra vida actual. Si de Adán hemos heredado este cuerpo, en Cristo también vamos a heredar un cuerpo a su semejanza. Esa es su promesa. Y la resurrección es necesaria para que vivamos con Dios en su presencia para siempre. Entonces, tomemos un momento para orar, para recordar lo que Jesús logró por nosotros y que Dios convenza nuestro corazón de esta realidad, porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Pedimos que nos ayudes a poder abrazar estas realidades. Honestamente, Señor, nos cuesta poder entender cómo va a suceder esto, pero para ti no es difícil. Señor, podemos ver que este es tu plan eterno. En un principio creaste un mundo perfecto, con seres humanos sin pecado, que habitaban en tu presencia y tú entre ellos. Y un día, Señor, vamos a habitar un mundo perfecto, este mundo renovado. Vamos a tener cuerpos nuevos, mejores, diferentes, glorificados, que ya no mueren, ya no envejecen. Y Señor, vamos a vivir en tu presencia y tú entre nosotros. Lo que nuestro corazón anhela es lo que va a ocurrir. Señor, ayúdanos a entender y a vivir a la luz de esta realidad, sabiendo que hoy importa para siempre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.